Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Margarita López y qué bueno que nos acompañan para que juntos analicemos las noticias más importantes de los últimos días. Bienvenidos a la Semana Venevisión. Iván ha sido sometido a tortura psicológica y física que han deteriorado en extremo su salud. Los niveles de osteoporosis que tiene son escandalosos. Hay un peligro inminente a su vida. Entonces lo que estamos planteando es la medida humanitaria. Esa quebrada está corriendo por encima del metro. Esa situación puede generar una tragedia dentro del metro de Caracas si eso no se atiende. 8 bolos diarios, lo que provoca es regalárselo a Maduro y devolvérselo y decirle con este dinero lo que estás insultando al pueblo venezolano. Porque la realidad es que hay productos que han aumentado 100% y el gobierno aumenta 10%. Estábamos al mediodía ya, con reuniones de trabajo y de pronto, sorpresa. ¡Pum! Un apagón en más de la mitad del país. Las fallas se da porque se suelta el sistema de agarre o de enganche de la malla. No se suscitó ningún incidente lamentable, no tuvimos ningún registro de lesionados ni de heridos, tampoco daños materiales a las instalaciones. No son las iguanas, ni son los rabipelados, ni es alguien, ni es sabotaje. No saboteo, sabotaje. El uso del término es sabotaje, no saboteo. Algunos que incluso se propusieron destruir la lengua. Hasta el día de ayer, antes del gran apagón nacional, se han presentado en el sistema eléctrico nacional 11.647 fallas, señor ministro. Escúchame bien, 11.647 fallas. Tenemos que mandar a los pacientes a comprar el yeso, a comprar la guata, a comprar la venda y eso en costo promedio representa más o menos 1.500 bolívares para cada uno de los pacientes. Para comentar los hechos más destacados me acompañan Elides Rojas, jefe de información del diario El Universal, y Argelio Pérez, jefe de redacción del diario Vea. Bienvenidos. Antes de comenzar con los temas de la semana, queremos darle infinitas gracias. Cumplimos un año. Nacimos el 8 de septiembre, Día de la Virgen del Valle. Durante este tiempo hemos presentado las noticias más importantes con mucho placer y con la participación de los periodistas más destacados del país. Siempre con las dos visiones de un mismo hecho, con objetividad y equilibrio, sin tomar partido por ninguna tendencia política, porque nuestra preferencia es una sola: Venezuela. Muchísimas gracias al equipo técnico que nos acompaña cada semana, igualmente a ese gran equipo de producción. Ahora sí, entramos en materia. El apagón. El pasado martes los venezolanos fuimos sorprendidos con un apagón que afectó Caracas y 14 estados. Poco después del mediodía, las calles de la capital se llenaron de gente que salía del metro, oficinas, bancos, tiendas y que intentaban llegar a sus casas. Lo mismo ocurrió en casi todo el país, a media luz. Terrible, o sea, con todo el calor que hay aquí en Maracaibo y sin electricidad, te puedes imaginar. Y todas las estaciones de servicio colapsadas. Y además de eso, bueno, todas las pérdidas millonarias que van a tener todos los empresarios y comerciantes. Esperando aquí porque somos de los Valles del Tuy y por allá tampoco, que no hay ni transporte. Caminé a buscar camioneta, no había y estamos aquí esperando. Estamos esperando a ver en qué nos vamos y no conseguimos porque mira cómo está eso de yendo. Para uno se beneficia por las carreras que está haciendo, ¿ves? Y bueno, que siga el apagón. El tercer gran apagón nacional en 9 meses. Elides, ¿cómo viste tú la situación? ¿Cómo lo que ocurrió en todo el país? ¿Fue sorpresivo? Ana Margarita, primero que nada, dejamos expresar nuestra felicitación por Gracias. este primer año que más que apagón es de luz. Y bueno, en cuanto al tema,
es muy oportuno el foco, porque digamos que aquí tenemos como dos grandes visiones alrededor del problema. La que gira alrededor de la técnica, de la ingeniería, del macro problema, y lo que genera como efecto directo en las personas, que es lo que realmente nos preocupa más. Lo que vimos en Caracas en ese día tiene mucho que ver con lo que acabas de presentar, que son efectos directos en la población en el interior. Pero Caracas, como siempre, es una ciudad mucho más complicada, estuvo pues al borde de situaciones desesperadas en algunos casos, de caos en otros, y en la mayoría, por lo que pudimos observar, de inacción completa. Simplemente cerraron los negocios y se acabaron las operaciones. Y como se sabe, pues, es un servicio fundamental en sociedades modernas y pretendemos ser una sociedad moderna que lamentablemente, pues, en los últimos años hemos venido teniendo estos ciclos de pérdida o fallas en el servicio que al final, pues, al margen de este tipo de efectos directos sobre la población, también van generando el otro efecto, el de la macroeconomía, el de la macropolítica, con ese toma y dame además que va implícito en la polarización que nos acompaña hace algunos años. ¿Tú crees que se ha deteriorado el servicio de la electricidad en Venezuela? Absolutamente. Y no es un asunto que deba sorprendernos, porque si el propio gobierno hace apenas algunos meses declaró la emergencia eléctrica, no fue por razones de que temiera un ataque de sabotaje o un ataque por razones bélicas desde otros mundos o de otros países, sino simplemente porque tenía plena conciencia de que tiene problemas en materia de distribución, problemas en materia de generación y con una población que va en claro aumento si nos atenemos al último censo y a la cantidad de personas que están inscritas en el registro electoral. Estamos hablando de más o menos 30 millones de personas con una estructura eléctrica que, salvo algunas plantas pequeñas adquiridas por intermediación de otros países, especialmente de Cuba, tiene la misma estructura que heredó este gobierno hace casi 15 años. ¿Se puede decir que ha habido falta de mantenimiento en las instalaciones eléctricas? Bueno, digamos que nos atenemos a lo que hemos leído y le hemos oído a los expertos. Es como una hilera de posibles causas que pasan desde la falta de mantenimiento hasta por falta de inversión. Y no es que el dinero no haya estado. El último volumen de recursos que fue aprobado y entregado alcanzó alrededor de $1,5 millardos. Y que sepamos, en la última memoria y cuenta que publicamos todos los medios en el momento que corresponde, no se ejecutó sino el 30% de esa cantidad. Dinero ha habido. Lo que ha habido es incapacidad, problemas de gerencia, problemas de conocimiento, mucho problema en materia de recursos humanos por desplazamiento del recurso humano más valioso. Por supuesto, el problema político siempre por medio y la falta de aceptación de que tienes un problema que tienes que resolver con medidas gerenciales y no con discursos políticos. Al final, el afectado es el ciudadano como siempre. Argelio, ¿cómo calificas tú la situación, lo que ocurrió en Caracas? Y el ministro Jesse Chacón ha indicado, o lo indicó cuando se juramentó en el cargo, que si no resolvía el problema de la electricidad, renunciaba a los 100 días. Ya pasaron los 100 días, por cierto. Bueno, pasado 15 de agosto. Y fíjate que nosotros nos apuntamos en la hipótesis de el presunto sabotaje o saboteo, porque Jesse Chacón dijo, dentro de 3 meses mejoró gran parte del sistema eléctrico. Y casualmente, finalizando sus 3 meses, lo saludan con este apagón generalizado. Entonces, por eso el mismo presidente dijo, de pronto pueden haber manos criminales detrás de esto. Y he estado siguiendo la investigación que están haciendo y se ha determinado de que la malla que cayó sobre la torre ha podido ser manipulada. Lo dijo y se está investigando. Y parece hay serios indicios de pronto ha podido haber manos criminales esto. Para buscar esto, como expresaba aquí nuestro colega, la desesperación, el caos, pero afortunadamente, fíjate, que la gente respondió en algunos casos que de pronto se desesperó, pero la mayoría de los casos la gente tomó con mucha prudencia este evento, no porque se esperaba que la gente saliera, hubiese un caos generalizado, que hubiesen saqueo, que la gente se cayera a golpes entre ellos, ¿no? A pesar de que se paró el metro, hubo... Y otra cosa que de pronto no han valorado es la capacidad de reacción que tuvieron todos los organismos del Estado, de responder oportunamente ante esta emergencia. Entonces eso hay que valorarlo también. Hay una respuesta, que de pronto se esperaba algo más grande y no ocurrió eso. Bueno, la desesperación. Y fíjense algo que hemos analizado, el transporte se paralizó también. Las camionetas en algunas rutas no se escondieron.
Entonces por eso uno sospecha, ¿qué pasó aquí? ¿Sería algo premeditado o fue algo por una emergencia o algo espontáneo? No, parece que hubo algo premeditado. Ahora, ¿estamos preparados, Argelio, para esta contingencia? Bueno, el gobierno lo demostró, todo el mundo salió a enfrentar, todos los organismos dejaron de hacer su tarea normal para salir a enfrentar esta emergencia. Y a las 5 de la tarde ya estaba normalizado en la mayor parte del país. Quiere decir que si fue una tomadora le tomaron el pulso al gobierno para seguir atentando, a seguir haciendo estos ataques, el gobierno está respondiendo. Y me imagino que ya sonaron las campanas de alerta por dónde van a seguir golpeando. Se activó el Estado Mayor de la Electricidad. ¿Es por allí por donde se debe enfrentar esta situación? Bueno, yo creo que esta situación debe enfrentarla todos los venezolanos, los trabajadores, el pueblo en sí, porque esto no es un problema de gobierno, este problema es de todos los venezolanos, a todos nos afecta. Entonces, yo creo que decir, bueno, el gobierno tiene que solucionarlo, pero aportemos todos, sobre todo la vigilancia, porque es muy sensible. Yo veo en otros países que vuelan una torre y enseguida hay un apagón general, porque parece ser que tocan la parte más sensible, donde golpea más, donde las líneas de transmisión que generan el servicio a nivel nacional. Entonces parece que los expertos, los que saben, dicen, bueno, vamos a golpear aquí y va a generar el caos. Entonces esto es de todos los venezolanos. Y la invitación que hacemos nosotros es eso, que nos unamos todos para enfrentar esto ante un posible ataque. De pronto este puede ser el primero, la punta del iceberg. Pueden venir más. Una pregunta cortica, me dicen sí o no antes de ir al corte. ¿Sorprendió el apagón? Para nada. ¿Sorprendió el apagón? Bueno, nosotros estábamos preparando porque sabíamos que podían golpear por ahí. Ahora, a muchos venezolanos tampoco los sorprendió porque nunca tienen luz. Bueno, y con estas afirmaciones hacemos la primera pausa y ya venimos con mucho más. Nuestro Twitter, @lasemanabebé. Al regreso, continuamos con el tema de la electricidad. Continuamos con la Semana Venevisión y seguimos con el tema eléctrico. Las reacciones nos hicieron esperar. Sabotaje, negligencia, que tú me dices, que yo te contesto. La realidad es que hubo una falla y se activaron las alarmas. Que hoy se ha activado un ensayo general de un golpe eléctrico contra el pueblo venezolano. No tengo ninguna duda. Ellos vienen desde hace 72 horas hablando del plan tic-tac, tic-tac. Ya me iban a echar a mí la culpa seguramente del apagón. Seguro. Yo ya estaba esperando que dijeran que, bueno, sacaran una foto mía con un alicate gigantesco. Porque son así, porque no asumen su responsabilidad. El primer informe, una vez que llega el personal de Corpoelec y toma la línea, nos señala que hubo una manipulación de los mecanismos de conexión de la malla. Esa investigación se está profundizando porque tenemos serios indicios de pensar que hubo una actividad dirigida hacia el retiro de los sujetadores de la línea que trae como consecuencia la falla. Hoy en la mañana lo que debería tener Nicolás Maduro en su escritorio es la renuncia de todo el tren ministerial del Ministerio Popular para la Energía Eléctrica porque son incapaces. Estamos investigando desde el Servicio Bolivariano de Inteligencia, ya tenemos inclusive citaciones previstas para algunas personas que deben darnos respuesta de por qué ocurrió y cómo ocurrió eso. Y eso de que está militarizado el servicio eléctrico, eso no es así. Mediante decreto presidencial se obligó a la militarización de todas las instalaciones eléctricas en el país. Sabemos que nuestros militares están allí custodiando las instalaciones eléctricas. ¿Cómo es esto entonces de que alguien puede filtrarse en una instalación y sabotearla? ¿O nuestros militares son tontos o aquí hay gato encerrado? Golpe eléctrico.
Fíjense que el presidente Nicolás Maduro, al referirse al apagón, dijo que todo parece indicar que la extrema derecha ha realizado un plan, un golpe eléctrico contra el país y lo calificó de situación extraña. Elides, ¿cómo ves tú esto de que el ministro Rodríguez Torres dice que no es así, que estén militarizadas las instalaciones eléctricas, pero la oposición insiste en que sí están militarizadas? En los reportes que nosotros tenemos de nuestra red de periodistas en el Universal es que eso está militarizado desde hace 4 meses. Pero tenemos que distinguir, una cosa es lo que dice el ministro Rodríguez Torres en cuanto a la militarización por custodia de las centrales eléctricas y otra cosa es la amplísima red que implica el suministro y distribución de la energía eléctrica en el país. Puede ocurrir cualquier cosa, pero el problema es que el accidente no ocurrió ahí, el accidente ocurrió en planta. Es un poco entrar en esa polémica que escuchábamos el mismo día, que esto se produjo. Y vamos a traducir un poco lo que le escuchamos a la gente, antes de llevarlo a un nivel de interpretación o de análisis, que ya no valen las excusas, estamos cansados de excusas, no importa que sea el gobierno, no importa lo que haga la oposición, el problema es que tienes un problema que no terminas de resolver, tienes un inconveniente eléctrico que implica insuficiencia, como decíamos en el otro segmento del programa, esta vez fue grande, es el tercero o cuarto que se produce en los últimos meses, pero hay estados del país, regiones del país en las que constantemente viven esta situación, compraron plantas, no han bajado sus niveles de producción, trabajan medios tiempos, adaptados, acostumbrados a un problema que persiste independientemente de golpe o no golpe. Entonces lo que se impone, más allá del debate macropolítico como lo observamos, es lo que dice la gente, ya está bueno, resuelvan el problema o deje que otro lo resuelva, o en 2 platos. Ya está bueno de que el golpe y el sabotaje sea utilizado como excusa para todo, porque acuerda que tenemos en este momento en paralelo una guerra económica también. Y tenemos una guerra que implica escasez, tenemos una guerra que implica desempleo, tenemos una guerra que implica sabotaje al empresariado. Es decir, todo se traduce en una gran guerra que al final, como decíamos antes, el perjudicado es el ciudadano que no tiene empleo, que no consigue las cosas y no tiene sistema eléctrico confiable. Argelio, la tesis del sabotaje cuando las instalaciones están militarizadas. Puede una mano peluda haber estado allí y cortar un cable. Vimos el sonido de Enrique Capriles, que dice, bueno, ahora me van a culpar a mí. Bueno, para hacer un sabotaje es fácil, lo puede hacer una persona, incluso de adentro, que eso es lo que están investigando los. Puede ser, los trabajadores de Corpoelec vienen denunciando desde hace años que muchos gerentes, muchos ingenieros son opositores y están ahí por ese derecho al trabajo que respetó el comandante Chávez. Entonces, no es descabellado que de pronto un señor de esto se le dé por, en un descuido, llegar y hacer su... ¿Y los sabotajes previos no han resultado resultados positivos en materia de investigación penal? Bueno, se está investigando, ellos están investigando, pero hay muchos detenidos, incluso el presidente lo decía. En plena campaña, donde llegaba le cortaban la luz. Le escuchamos decir al presidente Maduro que hay 120 detenidos. Detenidos, claro. Y lo dijo como en un tono de queja de que eso no lo conocía nadie. Sin embargo, ¿por qué en los medios no tenemos la información de nombres, apellidos, qué, cuándo, cómo, dónde? Eso lo manejan como que los servicios de inteligencia, porque para no la reserva del sumario, no sé cómo le llaman, para hasta no dar con una investigación completa, hechos concretos, entonces da los resultados. Pues tampoco puede uno imputar a una persona así sin tener las pruebas. Entonces tengo entendido que se está avanzando en la investigación, todos los organismos de seguridad están trabajando sobre el caso para mostrar, bueno, este es el culpable, este es el jefe, esta es la cadena, esta es la mafia, como habla uno, que están detrás de estos sabotajes. Pero sí es sospechoso y hay serios indicios de que parece ser, de que se dieron cuenta que por la parte eléctrica pueden golpear bastante al gobierno nacional. Además de la guerra, ¿no? Como decías tú, la guerra económica, el desabastecimiento que hay en la empresa privada, se esconden los alimentos, los llevan hacia Colombia, por ejemplo. ¿Y quién escondió los dólares? Bueno, los dólares también se están buscando. El gobierno viene y da dólares. Pero fíjate, el gobierno no tiene la culpa de que un empresario pida $100,000 e invierta 20 o 30. Y el resto se va hacia afuera, o sea,
al mercado paralelo. $100.000 es una cifra tan pequeña que no parece ser No, cosa por de, decirte algo, no, por decirte algo. de macroeconomía. Estamos Sí, hablando pero- de $60.000 millones por año que requiere una economía como la venezolana. Sí, yo te pongo el ejemplo de los 100.000, pero hay empresarios que reciben $1 millón, $2 millones, $3 millones. Y es otra cosa, la gente se acostumbró, el empresario venezolano, con todo el respeto que se merece, cada rato pidiendo dólares. Pero Claro. ¿por qué no invierte, no producen en Venezuela? Es que todo tiene- tiene que hacerlo el gobierno. No, y que si no te lo quita el gobierno, que es el otro problema. Tú no vas a invertir algo que te lo van a quitar por la mínima Pero excusa. quitan lo improductivo. No, sobre todo ConocoPhillips está muy improductiva. Sí. Ahora, ¿tú descartas una falla técnica entonces? Bueno, ¿Tú para ves? mí, vuelvo, insisto, en la Insiste hipótesis en- de que puede ser saboteo. Puede ser de que hay manos peludas detrás de esto para desprestigiar la gestión del gobierno, para quitarle la cabeza a Jessy Chacón. Decir, bueno, no cumplió los 3 meses, aquí te vamos a despedir con esto. ¿Tú crees que hay planes desestabilizadores y una vía sería por la electricidad? No creo que haga Elías. falta. Ayer vimos unas encuestas que están publicadas en los medios en el transcurso de la semana, en el que la observación que hace la gente sobre la gestión de gobierno viene cayendo en términos alarmantes prácticamente en todas las áreas, desde la capacidad para resolver problemas hasta en la confianza que se pueda tener como alguien que pueda orientar el país hacia mejores metas, hacia mejores horizontes. Y en eso no escapa el sistema eléctrico. Por eso insisto, una cosa es que pueda haber un eventual sabotaje. ¿Cómo no? Eso no es descartable. Para eso están los sistemas de inteligencia e investigación. Habrá un dictamen un día de esto. Sabremos quiénes son los 20 detenidos, sus nombres, qué hicieron y qué no hicieron. Pero yo quisiera saber qué pasa con ciudades como Barquisimeto, Valencia, Maracay, la costa, el litoral, Vargas, que constantemente están Anzoátegui, 3-4 horas diarias sin luz. La gente ha recurrido a plantas. Si es que allí hay un saboteador que se levanta en la mañana y coordina en qué momento del día va a dejar a poblaciones de medio millón, de 1 millón, de casi 2 millones de habitantes sin luz, sin que se produzca siquiera una sola investigación sobre ese sabotaje constante. Por eso decíamos antes, debemos separar el hecho gigantesco, un apagón que afectó a 18 estados con diferentes gravedades, a una deficiencia del sistema eléctrico que escapa a cualquier problema de macropolítica. Un problema de inversión, de gerencia, claramente identificado. Y de falta de mantenimiento, ¿tú concluyes? Seguro en el mismo paquete. Falta de mantenimiento. Bueno, el gobierno está diciendo de que incluso el mismo ministro dijo que un mes antes se le había hecho mantenimiento a la red esta, a las mallas estas se le habían hecho mantenimiento. Entonces, por falta de mantenimiento no fue. Entonces vuelve a tomar fuerza la hipótesis de que puede ser sabotaje. Y lo que dice aquí nuestro colega de que en algunos sectores, ¿por qué no? Si yo manejo, si es que el sistema eléctrico es lo más fácil de quitar la luz, eso es facilito. Entonces, ¿por qué no un gerente dice, bueno, vamos a... Y ahí sí te doy la razón. El gobierno tiene que ponerle la lupa a estos gerentes a ver dónde que está la falla, si es que están saboteando, si es que porque los recursos que se han girado, porque es cierto, se ha dado más de buenos recursos para mantener en óptimas condiciones. Las plantas se está trabajando por esto y hacerle seguimiento, que ya lo están haciendo, para ir superando paulatinamente y optimizando el sistema eléctrico. Ahora presentamos la curiosidad de la semana. La nadadora estadounidense Dayana Nayat realizó la hazaña de nadar entre La Habana y Florida recorriendo 180 kilómetros. Era su gran sueño y al fin lo logró. Curiosidades en la Semana Venevisión. Quinta vez, el quinto intento, Elías. ¿Cómo ves esta hazaña? No, realmente admirable además. Sobre todo es una demostración de insistencia, de mucho carácter. Como tú dices, es el quinto intento en esta oportunidad, pues, muy bien cuidada, muy bien custodiada por los peligros pues, que están sujetos en ese recorrido, logra su cometido. Y tal vez le vaya muy bien si monta una academia de natación que pueda ayudar a nada. No utilizó la red de tiburones.
No le tenía miedo. No le de pronto usó un repelente antitiburón, pero hay que ver sobre todo la edad. Una persona ya creo que está en la tercera edad. 60 años. 60 y más, 60 y dele. Pero un ejemplo de la persistencia, de la constancia, de que cuando uno se propone un proyecto, lo saca adelante. Así es, vamos a la pausa. Nos pueden escribir y dar sus opiniones y sugerencias @la semana bebé, Oropesa Bebé. Al regreso, ¡ay, la salud! Seguimos con la Semana Venevisión. El tema de la salud continúa siendo la noticia. Denuncias por falta de insumos, medicinas, equipos y hasta ambulancias son el pan nuestro de cada día en clínicas y hospitales. Vamos a cualquier hospital de Venezuela, vamos a conseguir que el 90% de ellos tiene apenas el 7 o el 8% de insumos, material médico quirúrgico para poder atender a las personas. En los hospitales en bancarrota, la salud pública en el suelo, la gente muriéndose de mengua. Una situación que se agrava, en el cual sencillamente para poder atender a un paciente, a pesar de que, como lo dijimos en la rueda de prensa hace casi una semana, el sistema de salud de nuestro país es gratuito, pues debemos solicitarle a los pacientes pues que compren los insumos, guata, venda, para poder darle la debida atención. Hay alrededor de unos 6 pacientes que están con todo listo para que los operen, pero no hay movimiento, siempre se daña una máquina o el anestesiólogo no está. Pero hay muchas trabas, muchas trancas. Panorama a grosso modo de cómo está la salud, y los medios de comunicación en esta última semana han colocado la lupa sobre esto. Fíjense, en el Vargas le entregan a los familiares una lista de lo que deben llevar cuando alguien está hospitalizado. En el hospital universitario no hay material para pacientes oncológicos, y en la emergencia del hospital de Cotiza no hay medicamentos. En Coche no hay alcohol, no hay vendas, no hay suturas. Elides. Bueno, dejando a un lado la posibilidad de que aquí también tengamos un sabotaje o un golpe médico o de salud, lo que nosotros hemos observado a través de los trabajos que ha publicado el periódico y la prensa en general es que hay un problema que se deriva de la eliminación de facultades a las gobernaciones fundamentalmente y de la centralización de todo el sistema de salud, revirtiendo un proceso en contrario que había arrancado hace bastante tiempo, que se agrava con el problema general que está atravesando el país en este momento y que es notorio para todos, que es la falta de divisa. Cuando el país tiene un buen nivel de ingresos vía precio petrolero y está, digamos, cómodo en materia de gasto público, sin mayores problemas, todo este tipo de cosas no suceden o suceden de una manera que no se note. Se mantiene la corrupción, que es el tercer punto, se mantiene el gran desorden en la ejecución de los presupuestos otorgados, y después viene el cuarto factor, que es el que está haciendo más grave la situación en este momento, que es el ataque directo vía legislativa y vía de controles al sector privado que medianamente venía funcionando bien. Pero ese sector privado no está especulando demasiado con la salud, porque la otra lo dijo uno de los ministros. ¿Cómo es posible de que es una campaña sistematizada que viene algunos medios de hace como 2 meses, ahondando, martillando el tema de la salud? Pero nosotros preguntamos, ¿no será para que esta gente salga en desbandada hacia las clínicas privadas? Ya lo estaban haciendo. A cobrar, donde una clínica privada le cobra para verle la cara a un médico, un especialista, 1.000 bolívares. Pero si las clínicas lo han venido denunciando. Gran parte del problema que tienen ahora es que el sector público drenó a los funcionarios públicos que se vieran sus problemas en el sector privado y no pagan. Las deudas con las clínicas son inmensas. Pero además tienes el problema ese del andamiaje de controles que monta el gobierno, que terminan provocando una desinversión que lo hemos visto en todos los sectores, textiles, agrarios. Bueno, eso sí fue parte de la trama de la burocracia. Ahora, eso es lo que se está asumamos atacando con el gobierno de la eficiencia, que eso es una de las campañas que tiene el presidente. Ahora, yo puedo convenir contigo que en efecto puede haber casos de especulación,
Pero el caso de especulación... No, que los hay. No, podemos convenirlo, pero ¿cómo lo tratas de esta manera? Destruyendo todo el sector. Ya tienes en esta semana casos de paralización completa de servicios de diálisis, de hemodinámica. O sea, la solución es una bomba atómica. Jugar bowling con la población y con todas las instituciones. Y después que caigan todos los pines, vemos qué hacemos. Para allá vamos. No, pero se están tomando medidas, se está trabajando a ese punto, pero sí hemos notado que hay una campaña mediática dándole duro a la ministra, a esta ministra. Y ella está haciéndolo, tomando los correctivos, está trabajando, visitando los hospitales. Donde hay una queja, allá va. Y acuérdense que los médicos la mayoría son opositores. Y los médicos con Barrio Adentro les dañaron el negocio. Porque mientras en Barrio Adentro a ti te atienden gratis, te dan todas las medicinas que necesitas en una clínica privada más. No, fíjate el caso de las pólizas HCM. Yo tenía una póliza y cuando fui a una póliza de 50.000 bolívares, cuando llegué a una clínica me dijeron, no, tiene que pagar 100. Y si no, muérase, no lo atendemos. Entonces, en Barrio Adentro no, tuve que ir a Barrio Adentro y no pagué un centavo. Sí, entonces, pero también tienes ese gran negocio de las clínicas privadas. También tienes el problema ese de que una cosa es que tú tengas un servicio medianamente amplio para que cubra las necesidades del país y que además sea de calidad, que no parece ser el caso de los médicos cubanos, ni aquí ni en ninguna parte del mundo. Y eso te agrega un nuevo problema además, que es la huida general de los mejores profesionales de la medicina de Venezuela a otras partes del mundo que se sienten, digamos que mejor tratados y con mejores condiciones. Pero yo creo que eso de la huida, yo creo que lo están como que maximizando mucho. Porque ¿para dónde se van? ¿Para España? En España hay una crisis grande. ¿Dónde se van? ¿Para Italia? ¿Para Estados Unidos? La cosa está complicada sí, que ni profesores de matemáticas ya quedan en el país por subpagados, que se están yendo a otros países. Imagínate tú a qué nivel pudiera estar la medicina. No, pero la medicina, eso de que están yendo así desbandada, no creo mucho en eso. Es público cuánto gana un médico en el sector público. No, sí, gana un sueldo, pero no gana un sueldo. ¿Cuánto gana un médico privado? Por verle la cara, una consulta de la más barata, 600.000 bolívares. Cualquier ciudadano no tiene 600.000 bolívares. Elimínala, que es lo que estás haciendo. Para ir. Elimínala y vas a ir mejor. Bueno, ahora cambiamos de tema para hablar de economía. Antes de fin de año funcionará el mercado alternativo de divisas. Será un tipo de cambio distinto al oficial. Las empresas y particulares podrán ofertar y adquirir dólares. Precisamente Fedecámaras ha insistido en flexibilizar el régimen cambiario. El ministro Nelson Merentes reconoce que hay escasez. ¿Qué se debe producir? Bueno, lo que consumimos, lácteos, cárnicos, arroz, vegetales, leguminosas y lo que utilizamos, pues, los servicios que utilizamos, algunos de aseo personal y otros de aseo del hogar. Eso básicamente es lo que el venezolano consume y algunas tecnologías y también la parte de salud. Es decir, cuando tú tengas esto bien armónico, con producciones de acuerdo al consumo o por encima del consumo, vamos a tener una tasa de inflación muchísimo más baja que la de ahora. Dar las condiciones apropiadas para que cualquier persona que quiera invertir su bolívar en el país tenga, en el momento que lo considere permanente, las razones para sacarlo, para retirarlo y para obtener dividendos al respecto y poderlos retirar. Lo que está ocurriendo en este momento, porque nadie invierte en el país, porque las grandes compañías tienen miedo de meter aquí sus dólares y después no retirar sus dólares con una tasa adecuada de cambio. El economista José Guerra ha indicado que la escasez de alimentos y de medicinas es generada por la falta de producción en el país. Vamos con Argelio. Bueno, el gobierno está haciendo esfuerzos grandísimos por impulsar la economía, por impulsar la producción nacional. Pero encontramos de que hay empresarios que dicen, no, si no me dan dólares yo no siembro maíz. Si no me dan dólares yo no crece el hato mío. Si no me dan dólares, no siembro arroz. Entonces, incluso la otra vez decía José Agustín Campos, el presidente de Confagán, pero si es que los productores campesinos, la mayoría, no necesitan, está llorando unos dólares. Necesitan incentivar esta producción. Es cierto que el gobierno apoye, y lo está haciendo, con los pequeños productores. Y se ha visto, porque yo voy a los mercados y yo veo producción nacional. El problema va más allá de los dólares, es mucho más allá de la divisa. Entonces,
Pedir divisa para sembrar arroz. Pero las amas de casa se quejan de que la inflación está golpeando seriamente el bolsillo. Hay desabastecimiento, leche en polvo no se consigue, mantequilla, papel higiénico. Digamos que es parte de la escasez de divisas, ya empieza a reflejarse directamente en la necesidad de la población y del consumidor, pero el problema de la producción nacional es mucho más complicado, porque al problema de las divisas agrégale los excesivos controles de todo tipo, desde una guía para transportar un producto hasta el control de precios rezagado absolutamente casi siempre, generando un desestímulo en la producción. Después tiene el inconveniente... Pero el gobierno acabó de ajustar los precios del arroz, los precios de las harinas, del maíz. Lee bien, con un rezago como el 40% en la mayoría, todavía vendiendo a pérdida. Fíjate que creo que en 3 años ha aumentado como 3 veces o 4 veces. Sí, pero siempre con rezago. Y el problema es que si tú eres un empresario, tú por rezago vas a aguantar un tiempo hasta que ya no puedes más. Y eso es lo que leemos. Después tienes el problema de la inseguridad en el campo, secuestros, robos, atracos. Y además el que genera el propio gobierno, que es la expropiación o la confiscación. Revisa muy bien todos los sectores en que el gobierno ha tomado empresas, agroproductoras, fincas o haciendas, a ver en qué nivel están de producción. Y vas a encontrar la verdad de la guerra económica, la verdad del sabotaje económico. El país en este momento depende prácticamente de un 70% de importaciones, de las cuales 60% las hace el gobierno, para poder nutrir el sistema de mercado nacional. Pero por otra parte, la situación del interior, que es mayoritariamente mayor en términos de habitantes que la de Caracas, que es donde sentimos una situación bastante privilegiada en términos de que si haces cola por el papel toalé, probablemente no hagas por la harina. Pero en el interior, yo estuve recientemente en Barquisimeto y parecía un día de elecciones, por la cantidad de colas que había, que en una mesa de votación 1, la 2, la 3, la 5, no, allá hay harina, allá el papel toalé, es cola constante. Ok, es verdad. Pero esas colas no serán por las compras nerviosas del ciudadano que dice, bueno, se va a agotar el papel y si no compro... porque yo he visto personas que llevan 4, 10... Si fueran compras nerviosas, el gobierno tendría la solución muy fácil en los manos. En un carrito llevan 20 bolsas de harina. Si fueran nerviosas, el gobierno soluciona rápido el problema. Con poner algunos distribuidores del Lexotanil en todo el país, calma a la gente y la gente hará su mercado como es. El problema es que no hay. Pero eso no hay tampoco. Tampoco tiene, porque no es la divisa para importarlo. ¿Y cómo han hecho, por ejemplo, el diario El Universal y el diario Vea? ¿Los ha afectado la falta de papel, la escasez del papel periódico? 20 periódicos del país en este momento están paralizados, saliendo solamente por internet. Y 14 declararon la emergencia. Los grandes periódicos como El Informador de Barquisimeto, El Impulso, y los 2 o 3 grandes de Caracas, incluido Vea, por ejemplo, han recibido un flujo suficiente, pero bajando la circulación. Al final es, como decíamos, sobrevivencia. Si un empresario está produciendo X producto a pérdida o ganando muy poquito, probablemente no vaya a hacer ninguna inversión importante en los próximos años para mantenerse en un régimen de sobrevivencia, que es lo que está ocurriendo en el resto del país. Por eso Colombia produce más, hasta Ecuador produce más, Bolivia nos manda papel toalé y nosotros pues... Argelio, ¿al diario Vea le ha afectado la falta a nosotros de papel para el nos periódico? ha afectado, sí, la tramitología, y ahí no podemos, hay que ser sinceros, hay demasiadas trabas para que le aprueben una licencia, para que le otorguen un... Y también algo, la solvencia laboral. El diario ha tenido algunos conflictos con trabajadores, han elevado la queja ante el Ministerio del Trabajo, entonces el Ministerio del Trabajo se cierra en la tranca esa de que si no soluciona el problema laboral, no hay solvencia laboral. Y nos hemos visto asfixiados por el papel, por el problema de la solvencia laboral. Vamos a una pausa muy corta. Recuerden nuestro Twitter, @lasemanabebé, @mOropesabebé. Esperamos sus comentarios. Al regreso, a la izquierda. Las 58 organizaciones que participarán en las municipales ya se ubicaron en la boleta electoral. El PSV y la MUD quedaron a la izquierda. ¿Saben cuántos tarjetones distintos serán utilizados? 726. Le incorporamos la mirada. Por cierto, hoy cumple 6 meses de desaparición física del comandante, ¿no? Pero ya está, vean para acá, no me tapen la tarjeta que está bonita, no la tapen.
Está bonita, ¿eh? Entonces tú llegas aquí, ves la mirada del comandante y presionas aquí. ¡Cha! Lo que no le funcionó al PSUV fue la posibilidad de ir en una sola tarjeta. Evidentemente hay descontento dentro del oficialismo. Son más de 165 los municipios donde ellos van separados. Gracias a Dios eso no se ve de este lado de la calle. De este lado de la calle vamos a unidad perfecta en todos los municipios del país. Los ojos del presidente Chávez en la boleta electoral que se refiere al PSUV, pero la MUD no incluyó la gorra tricolor en el tarjetón. Elides, ¿cómo ves tú esto cuando todavía no conocemos oficialmente cuántos son los postulados para las elecciones municipales del 8 de diciembre? Porque todavía no se ha logrado una alianza perfecta, a pesar de que Francisco Ameliach, que es el jefe del comando de campaña, dijo que un 95% ya el PSUV lo ha logrado con los demás integrantes del Polo Patriótico. La MUD sí habla de una alianza perfecta, salvo en el municipio de Latillo, donde se daría un voto cruzado. Sí, Margarita, digamos que rápidamente en dos ámbitos, que son los dos elementos que conforman la polarización en el país. Para la MUC o para los sectores que representan la oposición, están básicamente logrados los elementos más importantes. Unidad por encima de algunos problemas que persisten por allí, pero básicamente hay una unidad. No, varios. Sí, pero desde el punto de vista electoral hay unidad, independientemente de la... Yo creo que esa unidad hay que revisarla con detenimiento. Pero lo que quería era contrastar con relación a los problemas que están surgiendo en el partido de gobierno que antes no habían. Que tú tienes claramente un elemento de unidad mayor que el que tienes ahora en el PSUV. Pues una afirmación sirve para la otra. Segundo, hay plena conciencia de la importancia de estas elecciones a los fines de legitimar una postura de oposición frente a una función de gobierno que todavía tiene algunos rasgos de ilegitimidad, no solamente por el aspecto electoral, me refiero a credibilidad, me refiero al problemita de los ojos, porque todavía es un liderazgo que se aferra en el liderazgo del presidente fallecido. Pero es que el constructor de ese proyecto fue Chávez, y ignorar en este momento la figura de Chávez, eso yo creo que... Es electoral, sí. Totalmente electoral. No, ese es un reconocimiento a lo que hizo él, por este partido, bueno, lo que hizo por el proceso. Bueno, tal vez sea merecido, pero el punto es que ahora está sufriendo unos problemas de simbología que prácticamente acaparan todo el discurso. Todo es lo que dejó el presidente, el legado del presidente, y ve el legado del presidente de inflación. Él inventó el Bolívar fuerte y ve lo que es el Bolívar fuerte, pero eso es otro debate. Acuérdate de que el problema de este gobierno es que se ha enfrentado a los poderes económicos, no tan solo nacional, sino internacional, y no ha sido fácil. Y se ha enfrentado a sus propios poderes también. Nosotros reconocemos. Porque ha tenido agregar eso de pronto algunos funcionarios que no han marchado o no han interpretado ese proceso, o no han interpretado esa visión, esa filosofía que quería Chávez. Sí, pero han tenido tantos problemas que han tenido que enfrentarse con sus propias políticas, porque fíjate que el reconocimiento que hace el ministro Merente el domingo pasado, que sin duda va a tener efectos electorales, que es el punto, es la admisión del fracaso de todas las políticas económicas previas, que es el legado propiamente, y la necesidad de volver a un esquema que ya aprobó el gobierno a través del flujo por el mercado paralelo de divisas, que terminó con prácticamente todos los agentes de la economía presos, cercanos o no cercanos al gobierno. Porque es que especulaban demasiado. Pero la mayoría era cercanos al gobierno. ¿Cómo se justifica que tú compras un dólar oficial a 6.30 y lo vendes en el paralelo a 40? Pregunta dónde vienen esos dólares. El único receptor de divisas en el país se llama PDVSA y el único administrador de divisas después de PDVSA es el BCB. No hay manera que quienes estén vendiendo en un mercado irregular sean diferentes a estos dos agentes. Pero eso es otro tema. El tercer punto que tiene que ver con la electoral es la conciencia que hay de ir a votar por encima inclusive de las inseguridades que genera el CNE, porque esa es la tercera pata de toda la problemática. Pero bueno, ahí vamos. La oposición siempre se queja del árbitro, pero cuando pierde, porque cuando gana, muy bien. Pues se ha ganado una sola vez. Sí. Ese es el gran problema. Bueno, Capriles, ¿cuántas veces uno ha ganado en Miranda? Y la última vez ganó creo que por 40.000 votos. Yo le decía la otra vez a unos corresponsales extranjeros, le decía, no, que el CNI, mira un momentico, si el CNI fuera tramposo, como dicen ustedes, Capriles no fuera gobernador, porque lo hubiesen metido del fuerte votos duros de La Vega
de todo el chavismo se lo hubiera puesto a votar y no gana por esos 40.000 simplemente no pudieron. En las dos últimas elecciones, justamente por el esfuerzo de la gente de ir a votar y participar, es que han quedado en su momento al descubierto la mayor cantidad de irregularidades que viene cometiendo el CNE. Pero vez con fíjate mayor que confianza. Capriles pidió todo y se le dio. Bueno, ya veremos. Todo mostró. ¿Y dónde están las pruebas? Están decías esperando tú, las pruebas del referendo del 2004 y no las han mostrado todavía. Como decías tú, esperemos los resultados que eventualmente se produzcan. Porque dice, aquí está el fraude, pero ¿dónde está el fraude? Fíjate, él denunció unos supuestos fraudes en unas mesas y contabilizó mal las mesas. Eso es lo mismo el debate de la guerra y el sabotaje. Esperar los resultados, en algún momento los tendremos. Porque ellos dicen, ahora, aquí el país pruebas, completamente observó las operaciones avalanchas manejadas por la Fuerza Armada Nacional, PDVSA y todos los organismos públicos en las dos elecciones. Mira, porque si hubiese habido fraude, abuso como dicen ustedes, Maduro no gana por 260.000 votos, hubiese ganado por 2 millones. Pero es que una cosa es el fraude, entendiéndolo como que metió un voto de más u otro voto menos, o la situación de ventajismo absoluto con que se ha venido manejando el gobierno. No, pues, si el ventajismo lo tiene la oposición, todos los medios de comunicación a favor de ellos. ¿Cuáles medios de comunicación? Sí, todos los grandes medios. Los grandes medios a favor de ellos. Acabó. Antes de concluir, queremos rendir homenaje tal como lo hicimos en el primer programa a la Virgen del Valle, patrona de Oriente, que este 8 de septiembre cumple 102 años de su canonización. Enclavada frente al mar de Margarita, mar de la Virgen del Valle, mar de la Virgen bonita. Está la costa oriental con crepúsculos de aurora, salpicada por las olas que bañan a por la mar. Así llegamos al final de la Semana Venevisión. Gracias a nuestros invitados y a ustedes por sintonizarnos. Después de tantas noticias, nos despedimos con el video del último sencillo del Pollo Brito y Romina, Si ha de ser. He vivido tanto, nada me sorprende. Es lo que creí antes de conocerte. Yo que había jurado nunca enamorarme. Ando por las nubes de tanto pensarte. No sé qué decirte, no sé si te amo. Solo que el domingo desperté llorando. Me robaste un beso, soñé con tus labios y llegué hasta el cielo con solo pensarlo, con solo pensarlo. Intento descifrar qué siento, me extraño si no estás aquí. Intento respirar, lo intento. Cuando te veo me muero por ti. Comprendo que tú tengas miedo, si apenas sabes de